Hola, y bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la lectura y te gusta disfrutar de cuentos clásicos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Hoy les traemos una historia profunda y conmovedora de Hans Christian Andersen, La pequeña cerillera, un cuento que toca el corazón con su mensaje de esperanza, pobreza y amor. A lo largo de los próximos capítulos, veremos cómo una niña, enfrentando el frío y la indiferencia, encuentra consuelo en sus sueños y en la magia de su imaginación. La narración estará dividida en 15 capítulos que, paso a paso, nos irán sumergiendo en este emotivo relato. Así que prepárate para escuchar y sentir cada palabra de este hermoso cuento. Empezamos ahora mismo con el primer capítulo. Capítulo 1. El frío invierno. Era una tarde oscura y gélida. La ciudad, cubierta por una capa de nieve, parecía un paisaje olvidado por el sol, un lugar donde el calor de la vida se había desvanecido, y solo quedaba la fría mordida del invierno. Las ráfagas de viento cortaban el aire con fuerza, como si quisieran helar no solo el cuerpo, sino también el alma. Las calles de la ciudad estaban vacías, las casas, con sus ventanas empañadas, daban la sensación de estar enclaustradas, a salvo del frío exterior. Nadie se atrevía a salir, nadie quería enfrentar la furia del invierno. En medio de esta fría tormenta, caminaba una pequeña niña. Su rostro era pálido y sus mejillas estaban rojas del frío. Sus ojos, grandes y tristes, estaban llenos de una melancolía que parecía reflejar la dureza de la vida. El viento helado le azotaba el rostro y le hacía temblar de frío, pero ella no parecía notarlo, o quizás, simplemente no tenía fuerzas para quejarse. Su pequeño cuerpo estaba envuelto en un vestido raído, que no era suficiente para protegerla del intenso frío que la rodeaba. No llevaba zapatos, sus pies descalzos tocaban el suelo helado, y aunque el frío la punzaba, ella apenas se daba cuenta, tan acostumbrada ya estaba a esa dolorosa sensación. Sostenía con firmeza una caja de cerillas en las manos, algo que esperaba con todo su ser que le sirviera para obtener al menos algo de calor, algo de consuelo. «Cerillas, bonitas cerillas», gritaba, casi susurrando entre el viento. «Compren cerillas. Cuidado con el frío. Cerillas». Pero las personas, apresuradas, no le prestaban atención. Nadie se detenía a mirarla, nadie le ofrecía ni una palabra de consuelo. Todos caminaban rápido, apresurados por llegar a sus hogares, para refugiarse del frío. Las personas parecían no oír sus palabras, como si la niña fuera invisible para el mundo. Cada vez que intentaba acercarse a algún transeúnte, éste se apartaba rápidamente, sin mirar siquiera a la pequeña. Los carruajes pasaban a su lado, tan rápidos y ruidosos que ni siquiera podía distinguir las caras de las personas dentro. La nieve caía sobre su cabello, cubriéndola con un manto blanco, mientras ella se quedaba allí, inmóvil, esperando que alguien, al menos uno, la viera. Sin embargo, el mundo seguía su marcha indiferente. A cada paso que daba, el frío parecía volverse más intenso. La niña comenzó a caminar más lentamente, pues sus pies descalzos ya no podían soportar el contacto directo con el hielo. Sus pasos eran torpes y vacilantes, como si el peso de la soledad y el hambre la estuvieran hundiendo cada vez más. Sus pies estaban rojos e hinchados, cubiertos de hielo, pero no tenía fuerzas para detenerse. La niña quería seguir adelante, deseaba encontrar algún tipo de ayuda, algún lugar donde pudiera entrar para calentarse, aunque fuera por un momento. El hambre era otro enemigo que la acosaba. Su estómago, vacío y vacío desde hacía horas, la hacía sentir una presión constante, como si su cuerpo le pidiera a gritos algo que no podía darle. Pero ella seguía adelante, como si la esperanza aún la empujara a caminar, a pesar de saber que era en vano. El viento la golpeaba con más fuerza, y su rostro se enrojecía cada vez más, pero no se detenía. Solo deseaba encontrar un refugio, algo de calor, algo que la hiciera sentir que no estaba sola, que la vida aún le ofrecía una oportunidad. Miró a su alrededor, observando las ventanas de las casas. Las luces cálidas de los hogares iluminaban el interior, donde las personas se sentaban alrededor de una mesa, disfrutando de una comida, hablando, compartiendo momentos de alegría. Su mirada se detuvo en una ventana, a lo lejos, donde una familia estaba sentada a la mesa. Pudo ver el brillo de las velas sobre la mesa, la calidez que llenaba la habitación, los rostros sonrientes, y en su pecho creció una sensación de añoranza. ¿Qué no daría por estar allí, por sentir esa calidez,
por tener una familia que la cuidara. Pero sabía que eso era solo un sueño, algo que nunca podría alcanzar. La niña suspiró profundamente, y con el alma llena de tristeza, continuó su camino. A medida que avanzaba, cada paso se volvía más difícil. El frío parecía haber calado hasta sus huesos, y sus piernas se sentían pesadas, como si fueran de plomo. La caja de cerillas que llevaba en las manos ya se le hacía más pesada con cada paso, pero no se atrevía a soltarla. Era lo único que tenía, la única esperanza que le quedaba. Si lograba venderlas, quizás podría conseguir algo de pan, tal vez un refugio. Caminó un poco más, pero el mundo seguía igual de indiferente, las personas igual de ausentes. Finalmente, se detuvo frente a una tienda cerrada, buscando un pequeño respiro del viento. Se acurrucó contra la pared, envolviéndose en su escaso vestido y abrazando las cerillas con más fuerza, esperando que alguien se detuviera, aunque fuera por un momento, para ver su sufrimiento. Pero las luces de la tienda permanecían apagadas, y nadie parecía notar su presencia. La niña se quedó allí, acurrucada, observando el suelo cubierto de nieve. El viento soplaba con fuerza, y el frío, implacable, la rodeaba. Sin embargo, en ese rincón oscuro y solitario, la niña dejó escapar una pequeña lágrima, que se deslizaba por su mejilla, congelándose antes de llegar al suelo. Nadie la veía, nadie la escuchaba, y la tristeza la invadía. ¿Por qué no podía ser como los demás niños? ¿Por qué no podía tener una casa cálida, un abrigo, comida y amor? Pero incluso en su soledad, la niña no se rendía. Al menos, no aún. Sabía que el frío la estaba venciendo, que el hambre y el cansancio la estaban derrotando, pero algo en su interior seguía empujándola a caminar. Solo un poco más, pensaba, como si sus pasos pudieran cambiar su destino, como si solo bastara conseguir caminando para que todo mejorara. Pero el invierno no tenía compasión. El viento seguía soplando, el frío seguía calando hondo, y la niña seguía caminando, buscando una luz, un refugio, algo que le diera consuelo. Y la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con su manto blanco e inmutable. Capítulo 2. La indiferencia de las personas. La niña siguió caminando con paso lento y tembloroso, sus pies descalzos apenas levantando polvo en las calles cubiertas de nieve. A cada paso que daba, su corazón se llenaba de un vacío aún mayor. Ya no sentía el calor de las cerillas que alguna vez había encendido, ya no sentía el alivio momentáneo que el fuego había traído. Todo lo que quedaba ahora era el peso de la soledad, la angustia del frío y el hambre, y la desilusión de que, por mucho que gritara, nadie la escuchaba. Cerillas, bonitas cerillas. Solo un poco más. Compren cerillas para que el frío no las congela, decía con voz quebrada, intentando una vez más atraer la atención de los transeúntes. Sus palabras se perdían en el aire, ahogadas por el viento helado que soplaba con furia. La niña, que había soñado con un futuro mejor, ya no podía seguir soñando. El día se alargaba, y la oscuridad comenzaba a caer sobre la ciudad, envolviendo todo en una sombra espesa. Pero lo más doloroso era que, por más que intentaba, nadie parecía interesarse. Los carruajes pasaban rápidos, sus ruedas crujían sobre la nieve, levantando nubes de polvo blanco. Dentro de los carruajes, las personas viajaban cómodamente, envueltas en abrigos de piel, sentados cerca de estufas cálidas, sin preocuparse por nada. Dentro de las casas, las luces parpadeaban cálidas en las ventanas, y el sonido de risas y voces se filtraba por las rendijas de las puertas cerradas. El contraste era cruel, un mundo cálido, lleno de confort y alegría, y otro completamente diferente, donde una niña solitaria luchaba por sobrevivir. La pequeña cerillera, con la mirada cansada y los ojos hinchados por el frío y las lágrimas que ya no podían caer, vio a muchas personas pasar junto a ella. Algunas, con prisa, se dirigían a sus hogares, otras más se refugiaban en las tiendas de comestibles, y pocas siquiera levantaban la vista de su camino. Algunas mujeres de vestidos elegantes pasaban sin notar a la niña, las bocas selladas en una sonrisa fría, la mirada fija hacia adelante, sin ninguna curiosidad por el sufrimiento de una niña tan vulnerable. Un hombre bien vestido, que caminaba con pasos largos, apresurados y resueltos, la miró brevemente, pero al ver que su ropa estaba rasgada y sus pies descalzos, desvió la mirada con desdén, como si no valiera la pena detenerse. La pequeña niña no comprendía. ¿Por qué nadie se detenía a mirarla? ¿Por qué nadie sentía compasión por ella? Pensó en su madre, en lo que le habría dicho si estuviera allí.
¿Habría ella dejado que su hija estuviera tan desprotegida, tan sola en el mundo? La niña cerró los ojos un momento, como si la imagen de su madre pudiera darle fuerzas, pero al abrirlos, vio solo la fría indiferencia que la rodeaba. La calle era un interminable desfile de personas que parecían ajenas a su sufrimiento. A medida que avanzaba, más sola se sentía. El sonido del viento la envolvía, y todo lo demás parecía desvanecerse. Las casas con luces encendidas se sentían tan lejanas, tan distantes. Cada vez que se acercaba a alguien, algo en su interior le decía que tal vez esta vez sí la verían, que tal vez alguien la ayudaría, pero los pasos seguían adelante, sin detenerse, sin que ninguna mano se extendiera hacia ella. En una esquina, vio a un niño pequeño jugando con una pelota. Era un niño bien vestido, con una bufanda roja alrededor del cuello y un sombrero de lana que cubría su cabeza. El niño reía y saltaba, corriendo tras la pelota. La niña lo observó con una mezcla de tristeza y deseo. En su mente, imaginó que si ella pudiera ser como ese niño, si tuviera un hogar cálido y una madre que la cuidara, tal vez su vida sería diferente. Pero, por más que intentaba, no podía cambiar su destino. En ese momento, el niño pasó junto a ella, jugando felizmente, sin siquiera mirarla. Un nudo se formó en su garganta. Los niños tienen la capacidad de soñar, de jugar y ser felices, pero ella no podía ser una niña feliz, no en ese momento. A lo lejos, un hombre de barba blanca pasó cerca de ella. Llevaba una capa gruesa y un sombrero de copa alta. Parecía un hombre amable, y la niña pensó que tal vez él podría detenerse. Tal vez este hombre de rostro sabio vería su sufrimiento y le daría algo de comida, o al menos, unas palabras amables. Pero no fue así. El hombre la miró brevemente, luego la ignoró y siguió caminando con paso firme. La niña le observó alejarse, sintiendo como el peso de la indiferencia del mundo la aplastaba aún más. Ya no esperaba compasión de nadie, ya no sentía la esperanza que alguna vez albergó en su corazón. Pasó más tiempo, y la calle se fue vaciando. La mayoría de las personas ya estaban en sus casas, calentándose junto a sus chimeneas, disfrutando de la comodidad de sus hogares. Y allí, en medio de la calle desierta, la niña quedó sola. Las luces de las casas parpadeaban en la distancia, mientras que ella, con sus pies congelados, su alma llena de desesperación, no encontraba ni un refugio ni un alma que la ayudara. La noche avanzaba, y la nieve caía cada vez más rápido, cubriéndolo todo. Ella, sin embargo, seguía allí, con la mirada fija en las luces lejanas, esperando que algo cambiara. Pero nada cambió. Nadie se detuvo. La noche la rodeaba, y el frío se volvía más intenso. La niña, agotada, se arrodilló en el suelo cubierto de nieve, mirando al vacío, como si el mundo entero se hubiera desvanecido. Se sintió más sola que nunca, abandonada en un mundo que no la veía, que no la escuchaba. El frío la envolvía, y la tristeza la consumía, como si todo a su alrededor hubiera sido diseñado para ignorarla, para rechazarla. Y en ese instante, la pequeña cerillera entendió que, por más que gritara, por más que pidiera ayuda, el mundo seguiría adelante, sin detenerse a ver su sufrimiento. Nadie la escuchaba. Nadie la veía. Este capítulo profundiza en la cruel indiferencia de las personas que pasan de largo, completamente ajenas al sufrimiento de la niña. La tristeza y desesperanza de la niña se hace más evidente a medida que se enfrenta a un mundo que la ignora por completo. La narrativa resalta la desconexión entre las realidades de los que tienen comodidad y los que luchan por sobrevivir, mostrando el aislamiento de la niña en una sociedad que no muestra compasión. Capítulo 3. La primera cerilla encendida. La niña se quedó allí, arrodillada en la nieve, su cuerpo temblando, mientras la noche continuaba cayendo. La oscuridad se hacía más espesa con cada minuto, envolviendo la ciudad en un manto de soledad, y el viento cortante no hacía más que aumentar su dolor. Sus pies descalzos estaban completamente helados, cubiertos por una capa de escarcha, y su vestido ya no ofrecía ningún tipo de protección contra el frío que se había instalado en sus huesos. Ya no podía más. El hambre, el frío, la tristeza, todo la había vencido, y sus ojos, llenos de desesperanza, buscaban algo, aunque fuera una pequeña chispa de consuelo. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre la caja de cerillas que aún sostenía entre sus manos. Ya no importaba si las vendía o no, ya no importaba si seguía caminando o no. La niña no podía más. El frío le había robado la fuerza, y la soledad le había arrancado el último vestigio de esperanza.
De alguna forma, se sentó en el suelo, agotada, y miró la caja de cerillas con la esperanza de que al menos una de ellas pudiera darle algún tipo de alivio, aunque fuera por un breve momento. Con manos temblorosas, intentó raspar la cerilla contra la caja, buscando encenderla. Sus dedos se sentían rígidos, entumecidos, pero la necesidad de calor la impulsaba. Finalmente, al tercer intento, la cerilla prendió. Un pequeño y fugaz destello de luz iluminó el rostro de la niña, reflejando la esperanza que, por un segundo, volvió a brillar en sus ojos. Aunque la llama era débil, su luz parecía luchar contra la oscuridad que la rodeaba, como si esa pequeña chispa fuera capaz de desafiar el frío y la soledad del mundo. La niña miró la llama con una mezcla de asombro y alivio. Era solo una cerilla, pero en ese instante, fue como si toda la oscuridad hubiera retrocedido un poco. La luz de la cerilla iluminaba su rostro, dándole un resplandor cálido que parecía calentarla, aunque no fuera más que un suspiro de calor. Cerró los ojos por un momento, dejando que la luz de la cerilla la envolviera. En su mente, imaginó que el fuego de la cerilla no solo era calor para su cuerpo, sino también para su corazón, tan helado por la tristeza y la soledad. Pero como todo en su vida, la llama de la cerilla no duró mucho. En pocos segundos, la luz comenzó a desvanecerse, y con ella, el pequeño resplandor que había tocado su alma. La cerilla se consumió, dejándola otra vez en la oscuridad, rodeada por el viento helado que seguía cortando su piel y el silencio que llenaba la calle vacía. La niña suspiró profundamente, como si su alma se vaciara con la llama que se extinguía. Pero algo en su interior no la dejó rendirse. Quizás era el instinto de supervivencia, o tal vez la pequeña chispa de esperanza que aún ardía en su corazón, pero sin pensarlo mucho, tomó otra cerilla de la caja. Esta vez, la raspa con más firmeza, sus dedos llenos de dolor y agotamiento, pero su determinación crecía. Necesitaba otro destello, otro poco de calor. Y de nuevo, la cerilla se encendió, con una chispa más brillante que la anterior. La niña la miró con los ojos brillantes, como si aquel fuego fuera lo único que valiera la pena en ese instante. La cerilla iluminó su rostro, reflejando la piel sonrojada por el frío y la fatiga, y por un momento, la oscuridad parecía desaparecer. En ese pequeño resplandor, la niña podía sentir el calor del fuego, como si realmente estuviera frente a una llama real, algo que la reconfortaba, que la abrazaba. A medida que la llama de la cerilla crecía un poco más, la niña cerró los ojos, pensando en cómo sería estar cerca de un fuego cálido, en un hogar donde no tuviera que temer al frío ni a la oscuridad. Pensó en su madre, en los días felices cuando se sentaba junto a ella, acurrucadas cerca del fuego, riendo, compartiendo historias. ¿Qué no daría por regresar a esos días? Por volver a sentir esa calidez, por volver a sentir el abrazo de un ser querido. Pero la llama de la cerilla, como todo lo bueno en su vida, comenzó a desvanecerse. La niña la miró apagarse, lentamente, sin poder hacer nada para evitarlo. De nuevo, se quedó en la oscuridad, sin refugio, sin calor. Pero esta vez, algo en su corazón cambió. Sabía que no podía rendirse. No podía permitir que la oscuridad la tragara por completo, no cuando había tenido la oportunidad de sentir algo cálido, aunque fuera por un segundo. Tal vez la cerilla solo había sido una ilusión, un destello fugaz, pero en ese fugaz momento, la niña había sentido la calidez de un sueño, la esperanza de un futuro mejor. La niña, cansada, pero con el corazón un poco más ligero, volvió a tomar otra cerilla de la caja. Aunque el frío seguía apoderándose de su cuerpo, la luz de la cerilla le ofrecía algo que ninguna otra cosa podía. Un segundo de calor. Un segundo de esperanza. Con una nueva cerilla, la niña comenzó a rasparla contra la caja. El frío seguía allí, la oscuridad también, pero por un instante, ella había visto lo que el calor podía hacer por ella. Por eso, seguía luchando, no porque supiera que todo mejoraría, sino porque en ese pequeño destello de luz había sentido que, aunque fuera por un instante, no estaba completamente sola. Este capítulo muestra cómo la niña, a pesar de las circunstancias más oscuras, sigue buscando consuelo en la pequeña llama de las cerillas. Cada cerilla que enciende representa una chispa de esperanza, un deseo de encontrar algo de calor y consuelo en un mundo frío e indiferente. A través de esta acción repetida, se hace evidente su resiliencia y su necesidad de aferrarse a cualquier pequeño destello de luz en medio de la oscuridad que la rodea. Capítulo 4. La visión de la comida. El frío seguía golpeando su cuerpo sin piedad. La niña, ahora casi completamente agotada,
había dejado de contar las cerillas que había encendido. Cada chispa que surgía de la caja representaba un fugaz instante de luz, un segundo en el que la oscuridad parecía desvanecerse, pero siempre se extinguía demasiado rápido, dejándola nuevamente en la penumbra del frío invierno. Su mente ya no pensaba con claridad. El hambre, el cansancio y el frío habían nublado sus pensamientos, y su cuerpo, tembloroso y débil, apenas podía mantenerse erguido. Su estómago gruñía con fuerza, un recordatorio doloroso de la falta de alimento que había sufrido durante todo el día. No había comido nada desde la mañana, y ahora la noche la envolvía, sin ninguna esperanza de encontrar algo para llenar su vacío. El hambre era tan intensa que le dolía. Cada retorcijón en su estómago parecía un grito desesperado por algo que, al menos por un momento, apagara la angustia de su ser. Con las manos temblorosas, aún aferradas a la caja de cerillas, la niña miró a su alrededor. El aire helado golpeaba su rostro, pero su mente estaba fija en algo que se encontraba a lo lejos. A través de la niebla y el viento, en medio de la oscuridad, vio una visión. No sabía si era real o si era una ilusión causada por el hambre, pero era tan clara, tan vívida, que parecía una escena sacada de un sueño. Ante sus ojos, apareció una mesa llena de manjares. Una mesa repleta de alimentos que su mente anhelaba con desesperación, un gran plato de suculentas aves asadas, acompañadas de papas doradas y brillantes, bañadas en mantequilla. Había también una fuente de frutas frescas, con manzanas rojas como rubíes, plátanos amarillos, y peras jugosas que se desprendían de sus tallos con facilidad. El pan recién horneado descansaba sobre una bandeja, esponjoso y tibio, con su aroma envolvente, como si estuviera invitándola a acercarse. Y lo mejor de todo, había un tazón de sopa humeante, su vapor elevándose en el aire frío, mezclándose con el viento helado que la rodeaba. La sopa brillaba con un color cálido y dorado, prometiendo calmar no solo su hambre, sino también su cuerpo congelado. La niña no pudo evitar acercarse a la visión. Con los ojos fijos en la mesa, olvidó por completo el frío que la rodeaba y el sufrimiento que sentía. En su mente, el aroma de la comida parecía llenar el aire, tan vívido como si realmente estuviera allí, tan real que incluso podía sentir la sensación del calor que emanaba de la sopa, como si sus manos pudieran sumergirse en ella y encontrar consuelo. Se acercó, casi como si estuviera hipnotizada, sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, pero todo lo que podía hacer era mirar, casi saboreando lo que veía. No tenía fuerzas para moverse, pero su mente le decía que se acercara, que tocara, que probara. Es todo mío, pensó, todo esto es mío, si tan solo pudiera alcanzarlo. Pero en ese momento, algo cambió. La visión comenzó a desvanecerse, como una neblina que se disuelve con el viento. La sopa, las aves, las frutas, el pan, todo comenzó a desmoronarse, a desvanecerse ante sus ojos. La niña extendió las manos hacia la mesa, desesperada, tratando de agarrar algo, cualquier cosa que pudiera llevarse a la boca, pero no pudo. Todo se desintegró como si nunca hubiera estado allí. Su estómago gruñó una vez más, esta vez con mayor intensidad, como si le reprochara por haber imaginado algo tan distante, tan fuera de su alcance. La niña cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemar su rostro congelado, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Era una visión tan real, tan viva, que por un instante, en su corazón, había sentido que la comida y el calor estaban al alcance de su mano, solo para descubrir que era solo una ilusión, una mentira nacida de su hambre. Con un suspiro de agotamiento, la niña abrió los ojos y se dio cuenta de que nada había cambiado. El aire seguía siendo helado, la oscuridad aún la rodeaba, y el frío seguía calando sus huesos. La mesa, los manjares, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Miró la caja de cerillas en sus manos, todavía con algunas cerillas restantes. Tal vez podría encender otra y sentir otra chispa de calor. Tal vez el fuego podría devolverle la esperanza, aunque solo fuera por un momento. Pero, al mirar alrededor, se dio cuenta de que nada de lo que podía hacer cambiaría su destino. El hambre seguía allí, tan real como el frío que la abrazaba, y la visión de la comida era solo un recordatorio de lo distante que estaba de todo lo que alguna vez soñó. El mundo seguía siendo el mismo, indiferente, frío, implacable. Sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse, aunque ya no sabía por qué. Quizás era el deseo de vivir, el deseo de algo mejor, aunque no supiera cuándo o cómo llegaría.
Con un suspiro tembloroso, la niña encendió otra cerilla, buscando en su luz, aunque efímera, una chispa de esperanza. Una chispa que, por un segundo, le recordara que todavía había algo dentro de ella que no se apagaba. Este capítulo muestra cómo la niña, acosada por el hambre y el frío, tiene una visión ilusoria de comida, un sueño tan real que la llena de esperanza, solo para que, al final, se desvanezca y la deje más sola que nunca. Es una representación de cómo la mente, en su desesperación, puede crear imágenes de consuelo cuando el sufrimiento es demasiado grande, solo para que estas ilusiones sean cruelmente interrumpidas. Capítulo 5. La segunda cerilla encendida. La niña se quedó sentada en la nieve, con los ojos vacíos y el corazón más pesado que nunca. La visión de la comida había desaparecido como un sueño lejano, dejándola aún más vacía y desesperada. La oscuridad no solo la rodeaba físicamente, sino que también la envolvía por dentro. Ya no había calor, ya no había esperanza, solo el frío que calaba sus huesos y el hambre que le carcomía las entrañas. En sus manos temblorosas, sostenía aún la caja de cerillas. Había encendido algunas, pero todas se habían apagado rápidamente, dejándola más sola y vulnerable. Sin embargo, algo en su interior, una chispa diminuta de supervivencia, la impulsó a seguir. No podía quedarse allí, en ese lugar de desesperación, sin intentar algo más. Así que, con los ojos llenos de cansancio y los dedos entumecidos por el frío, tomó otra cerilla de la caja. Al rasparla contra la caja, el pequeño destello de luz apareció nuevamente, iluminando brevemente la oscuridad que la rodeaba. La llama titiló débilmente, y por un segundo, la niña sintió como si el frío la dejara, como si, en ese momento, la luz de la cerilla pudiera ofrecerle algo más que solo calor, la posibilidad de escapar, aunque fuera por un segundo, de la cruel realidad que vivía. Era solo una llama, una chispa que podía desvanecerse en cualquier momento, pero para ella, ese pequeño destello de luz era suficiente para hacerla sentir menos sola. Miró la cerilla, observando la luz que se reflejaba en sus ojos. Mientras la veía, su mente comenzó a divagar, como si la luz de la cerilla pudiera abrir un portal hacia otros mundos, hacia otros momentos, más felices y cálidos. Se imaginó a sí misma en un lugar diferente, en un lugar donde el frío no existiera, donde el hambre no la atormentara y donde la luz y el calor fueran abundantes. De repente, la niña comenzó a ver algo más, algo que no podía estar seguro si era una visión o una fantasía. En el parpadeo de la cerilla, las sombras de la oscuridad empezaron a moverse. Frente a ella, como un eco del pasado, apareció una imagen que la llenó de una extraña calidez. Fue como si la llama de la cerilla hubiera abierto una puerta a un mundo mejor. Vio a su madre, en el calor de su hogar. Su madre estaba sonriendo, y sobre la mesa, junto a ellas, había una chimenea encendida, con el fuego crepitando suavemente, llenando la habitación de calor. El aire estaba impregnado con el olor de la comida casera, y la pequeña niña, al ver esa imagen, sintió una ola de nostalgia, de amor y de seguridad. Recordó las historias que su madre le solía contar mientras se sentaban juntas junto al fuego, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Recordó las suaves manos de su madre, como la envolvía en una manta cálida para protegerla del frío. La imagen era tan vívida, tan real, que la niña casi podía escuchar la voz de su madre llamándola. «Ven, pequeña, ven aquí junto al fuego», parecía decirle. La niña, con una sonrisa nostálgica en los labios, extendió la mano, como si pudiera alcanzar a su madre, como si pudiera sentir el calor del fuego. En su corazón, por un instante, todo parecía perfecto. Su madre la abrazaba, la protegía, y todo el miedo y la tristeza desaparecían. Pero, como todo lo que había experimentado hasta ahora, esa visión también se desvaneció con la misma rapidez que había aparecido. La llama de la cerilla parpadeó una vez más, y la imagen de su madre y la chimenea desapareció en un suspiro, en un silencio total. La niña volvió a la realidad, donde el viento la azotaba y el frío la penetraba hasta los huesos. La visión de su madre, tan cálida y llena de amor, ahora era solo un recuerdo lejano, tan distante como el sol que nunca llegaba. La cerilla, que aún ardía en sus manos, comenzó a apagarse, consumiéndose lentamente. La niña observó cómo la luz de la cerilla se desvanecía, llevándose consigo todo lo que había creído que era posible. Con los ojos nublados por las lágrimas, apagó la cerilla antes de que se extinguiera por completo. El calor que había experimentado, aunque solo fuera por un momento, ya no estaba. Solo quedaba la fría y cruel realidad.
En un último esfuerzo, la niña cerró los ojos, como si pudiera aferrarse a la imagen de su madre, a la visión de su hogar cálido, a ese fuego que siempre había representado la seguridad. Pero cuando los abrió de nuevo, la oscuridad, el frío y la indiferencia seguían allí. El hambre no había desaparecido, el frío no se había ido, y su soledad seguía siendo absoluta. Sin embargo, en algún rincón de su corazón, un pequeño resplandor de esperanza permaneció, aunque tan frágil y débil como la llama de una cerilla. No sabía si podría encontrar ese calor alguna vez, pero en su alma, esa chispa de esperanza seguía viva, no por lo que veía a su alrededor, sino por lo que aún creía que era posible. Este capítulo profundiza en la necesidad de la niña de encontrar consuelo en las pequeñas llamas de las cerillas. En la visión que tiene de su madre y el calor de su hogar, la niña encuentra un momento fugaz de paz. Pero, como todas sus ilusiones, se desvanece rápidamente. A través de la cerilla, la niña se conecta con un pasado cálido y amoroso que le ofrece algo más que calor físico. Un refugio emocional, aunque efímero. Capítulo 6. El árbol de Navidad. La niña, completamente agotada, se encontraba sentada sobre la nieve, sus manos heladas sosteniendo la caja de cerillas como si fuera lo único que la conectaba con el mundo. El viento frío seguía golpeando su rostro, y sus pies descalzos ya no sentían nada más que el dolor del frío profundo. A cada instante, su cuerpo parecía volverse más pesado, como si todo su ser se desvaneciera lentamente en la oscuridad de la noche. El hambre, el cansancio y el frío la envolvían en una prisión de desesperación. Sin embargo, algo dentro de ella, algo inexplicable, la mantenía ahí, en ese mismo lugar, una y otra vez encendiendo cerillas, buscando un poco de calor, aunque fuera efímero. ¿Qué más podía hacer? No podía moverse, no podía ir a ningún lado. Solo podía sentarse, mirar al frente y esperar. Pero, por un breve momento, algo diferente ocurrió. Mientras sostenía una cerilla en sus manos, un destello de luz brilló ante sus ojos. Esta vez, no fue solo una chispa fugaz. No, esta vez la luz era más cálida, más fuerte, y algo en su interior la impulsó a encenderla, a hacerlo con más esperanza que nunca. La cerilla se encendió con facilidad, y en ese instante, la niña vio algo que nunca había imaginado, un hermoso árbol de Navidad. Era un árbol grande, adornado con luces brillantes y relucientes que resplandecían como estrellas en la oscuridad. Las ramas estaban decoradas con cintas rojas, doradas y plateadas que se enroscaban elegantemente alrededor de su tronco. En sus ramas, brillaban cientos de pequeñas luces de colores, como si fueran miles de estrellas capturadas en el propio árbol. El resplandor de las luces creaba una atmósfera cálida, como si todo a su alrededor se hubiera iluminado con una luz suave y reconfortante. El aroma del pino fresco llenaba el aire, mezclándose con una sensación de paz y alegría que la niña no había experimentado en mucho tiempo. A sus pies, había regalos envueltos en papel de colores brillantes y cintas de seda, cuidadosamente colocados. La niña, mirando el árbol con asombro, no podía evitar sentir una mezcla de felicidad y tristeza. La visión era tan real, tan vívida, que su corazón latía con fuerza. Por un instante, todo lo demás desapareció. El frío, la soledad, el hambre, nada importaba. Estaba frente a algo hermoso, algo que solo había visto en los cuentos y en los sueños. Un árbol de Navidad, un símbolo de calor, amor y familia. Se acercó al árbol, movida por un impulso irrefrenable. Sus ojos se posaron en los regalos, en las luces titilantes. La niña podía sentir el calor del fuego de la chimenea cerca, y el sonido de risas y voces familiares la envolvieron. En su mente, escuchó las risas de otros niños, las voces de su madre y de su padre, las mismas voces que la habían acompañado en tiempos más felices. Imaginó que todos estaban allí, alrededor del árbol, disfrutando de la Navidad, cantando villancicos, compartiendo historias y, sobre todo, rodeados de calor y amor. Al acercarse, su mano temblorosa tocó una de las esferas doradas del árbol. Sentía la suavidad del vidrio, y su reflejo brillaba en su rostro. Un sentimiento de felicidad pura la invadió, como si estuviera realmente allí, entre los regalos, disfrutando de una Navidad llena de amor y de luz. Se imaginó abrazando a su madre, a su padre, rodeada por una familia que la cuidaba y le ofrecía todo lo que necesitaba. Estaba tan cerca de la calidez, tan cerca de la seguridad, que por un momento casi podía sentirlo, casi podía oír las voces de sus seres queridos. Pero como todo lo que había visto hasta ahora,
la imagen del árbol de Navidad también comenzó a desvanecerse. La llama de la cerilla, que seguía brillando débilmente en sus manos, comenzó a apagarse. Las luces del árbol, los regalos, todo comenzó a desvanecerse en la oscuridad, como un sueño que se escapa cuando uno despierta. La niña extendió la mano, desesperada por aferrarse a la visión, por mantener ese calor, esa felicidad, pero no pudo. La luz se apagó, y con ella, el árbol, la familia, el calor, todo desapareció. La niña, en el frío más absoluto, volvió a la realidad. La nieve seguía cayendo sobre ella, y el viento cortante seguía golpeando su rostro. El hambre y el frío regresaron con fuerza, y la visión del árbol de Navidad se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la oscuridad, el vacío y la soledad. La niña cerró los ojos, dejando caer una lágrima por la mejilla, mientras el viento le golpeaba con indiferencia. Sin embargo, aunque la visión se había ido, algo había cambiado dentro de ella. Aunque el árbol de Navidad se había desvanecido, aunque la familia y la calidez se habían escapado, la niña no estaba completamente sola. Algo de esa visión permaneció con ella, una chispa de esperanza, una pequeña llama de consuelo que no podía extinguirse tan fácilmente. Con el corazón lleno de tristeza pero también con una nueva determinación, la niña encendió otra cerilla. Esta vez, sin esperar nada más que el calor de esa pequeña luz. Porque, aunque todo se hubiera ido, al menos había tenido un momento, aunque breve, en el que todo parecía posible. Y en ese pequeño resplandor, la niña encontró una razón más para seguir adelante. Este capítulo muestra cómo, a través de la cerilla, la niña tiene una visión de lo que más anhela: la Navidad, con su familia, su calor y su seguridad. El árbol de Navidad simboliza el amor y la pertenencia, pero como todas las visiones que ha tenido, se desvanece rápidamente, dejándola nuevamente en la fría y solitaria realidad. Sin embargo, aunque la visión se apaga, la esperanza sigue viva en su corazón, aunque sea en una forma frágil. Capítulo 7. La visión de la abuela. La niña, ya casi completamente agotada, se encontraba sola en la oscuridad. El frío era implacable, y cada uno de sus movimientos se sentía como un esfuerzo titánico. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de las cerillas que había encendido sin encontrar consuelo, algo dentro de ella seguía buscando una chispa de esperanza. Quizás otra cerilla podría traerle la luz que tanto necesitaba. La soledad era su única compañía, pero de alguna forma, la niña sentía que la luz de una cerilla podía romper esa oscuridad, aunque solo fuera por un instante. Con manos temblorosas, tomó una nueva cerilla de la caja. Sabía que no quedaban muchas, pero la necesidad de sentir calor, la necesidad de escapar de su realidad por un momento, la impulsaba a seguir encendiendo cerillas, una tras otra. Raspa la cerilla contra la caja y, con un pequeño chisporroteo, la llama volvió a brillar, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Esta vez, la luz de la cerilla no solo la rodeó, sino que trajo consigo algo diferente, algo más profundo. Un calor suave, como si todo lo que le rodeaba hubiera cambiado de repente, se derramó sobre ella. La niña sintió como su cuerpo, en medio de la penumbra, comenzaba a relajarse por un segundo. Los músculos tensos por el frío se suavizaron, y, por un instante, el hambre y la tristeza quedaron a un lado. Fue entonces cuando vio a alguien. Al principio, pensó que era solo un juego de su mente, una ilusión provocada por el agotamiento. Pero no. A medida que la llama de la cerilla seguía brillando, la imagen se fue volviendo más clara, más real. Apareció frente a ella la figura de una mujer, mayor, con un rostro amable y cálido. Era su abuela. La niña la reconoció al instante. La abuela había sido una de las personas que más había amado, la que siempre la había cuidado, la que le había enseñado a ser valiente y a sonreír en los días más oscuros. Recordaba a su abuela riendo mientras le contaba historias, la calidez de su voz, la suavidad de sus manos arrugadas. Su abuela había sido una presencia llena de amor, de consuelo, de sabiduría. Y allí estaba, frente a ella, con los ojos brillantes y una sonrisa llena de ternura. «Abuela», susurró la niña, sin creer lo que veía. La abuela la miró con esos ojos llenos de amor, como si la niña nunca hubiera estado lejos. Su presencia era reconfortante, y, por un momento, la niña olvidó todo lo que la rodeaba. Olvidó el frío, el hambre, la oscuridad. Solo estaba ella y su abuela, rodeadas de una calidez que solo el amor de una familia podía ofrecer. «Mi niña», dijo la abuela,
su voz suave y reconfortante. No estás sola. No importa cuán difícil sea el camino, siempre estaré contigo, aquí, en tu corazón. La niña, con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia la figura de la abuela. Quería abrazarla, sentir el calor de su abrazo, escuchar el latido de su corazón. Pero la imagen de la abuela, aunque tan vívida y real, parecía estar hecha de luz, como si flotara en el aire. La niña no podía tocarla, no podía sentirla como solía hacerlo, pero la sensación de amor y seguridad que le ofrecía era tan palpable que no necesitaba nada más. La abuela continuó mirándola, con una expresión de comprensión y consuelo. Recuerda siempre, mi pequeña, que el amor no se apaga. Aunque el frío te rodee y la oscuridad te parezca interminable, mi amor estará contigo. Siempre. La niña, con el corazón lleno de emoción, asintió lentamente. Sabía que lo que su abuela le decía era cierto. Aunque el frío y la oscuridad pudieran rodearla, el amor de su familia, el amor de su abuela, nunca la abandonaría, nunca se apagaría. Era una luz que no se podía extinguir, una luz que vivía en su corazón, un faro que siempre la guiaba, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, como todo lo que había visto en esos momentos de desesperación, la imagen de la abuela comenzó a desvanecerse. La llama de la cerilla, ahora más débil, parpadeó una vez más. La figura de la abuela, con su sonrisa y su amor incondicional, empezó a desaparecer, disolviéndose en el aire como si fuera solo una ilusión. La niña, con el alma rota, extendió la mano en un intento por retenerla, por no dejarla ir. Pero, al igual que las otras visiones, la abuela se desvaneció con el viento helado, dejando solo el silencio y la oscuridad. Cuando la niña volvió a la realidad, el frío y el hambre la rodeaban una vez más. Pero algo dentro de ella había cambiado. Aunque la imagen de la abuela había desaparecido, las palabras que le había dicho permanecieron grabadas en su corazón. El amor de su abuela, su presencia, esa sensación de protección y consuelo, seguía con ella, como una llama encendida en su interior. Con los ojos llenos de lágrimas, la niña se quedó sentada, mirando la caja de cerillas en sus manos. No tenía fuerzas para encender otra cerilla, pero sabía que, aunque la oscuridad pudiera envolverla, siempre habría algo dentro de ella que no se apagaría. El amor, el recuerdo de su abuela, seguiría siendo su luz, su esperanza, aunque solo fuera en su corazón. Este capítulo es un momento muy emocional en el que la niña, a través de la luz de una cerilla, puede ver a su abuela y escuchar sus palabras de consuelo y amor. Aunque la visión se desvanezca, el amor de su abuela se convierte en una fuente de fortaleza para la niña, un recordatorio de que no está completamente sola, aunque el frío y la oscuridad la rodeen. Capítulo 8. El sueño de la niña. La niña, agotada por el frío y la privación, se encontraba más sola que nunca. Ya no tenía fuerzas para continuar, ni para encender otra cerilla. Sus pequeños pies descalzos estaban helados, su cuerpo temblaba, y su rostro se había cubierto de escarcha. La noche continuaba avanzando, implacable, y el viento parecía no cesar nunca. No podía soportarlo más. Cada vez se sentía más débil, como si su cuerpo se fuera desvaneciendo, arrastrado por la fuerza del frío y la oscuridad. Sus ojos, nublados por las lágrimas y el agotamiento, comenzaron a cerrarse lentamente. Ya no podía mantenerse despierta. Su mente, luchando por mantenerse consciente, empezó a flaquear. En ese preciso instante, cuando la realidad se desvanecía ante ella, un suave y dulce sueño comenzó a tomar forma. Un sueño que la alejaría por fin de la crueldad de la noche y la conduciría hacia un lugar donde el frío y el hambre no existían. Un lugar donde finalmente podría encontrar la paz. A medida que sus ojos se cerraban completamente, la niña se entregó al sueño. Pero este no fue un sueño cualquiera. Era un sueño lleno de luz, calor y amor. En su sueño, ya no había nieve ni viento, ni el dolor que la había atormentado toda la noche. Estaba en un lugar cálido, rodeada de una luz suave y dorada que la envolvía por completo. El aire era fresco, pero agradable, y a su alrededor había un paisaje lleno de colores brillantes, como los de un jardín floreciente. En ese sueño, la niña se encontró en un campo lleno de flores de colores vivos, que se mecían suavemente con la brisa. El sol brillaba en lo alto, pero no de una manera que quemara, sino de una forma cálida y acogedora. El cielo era de un azul profundo, sin nubes, y el aire estaba impregnado con un aroma dulce y fresco, como el de las flores y la hierba recién cortada.
Era un lugar donde todo parecía estar en su lugar, lleno de paz y serenidad. De repente, la niña escuchó una voz suave, cálida y conocida. Era la voz de su madre. La voz que siempre había sido su consuelo, la que la había tranquilizado en los momentos de miedo. La niña, llena de esperanza, se giró hacia la dirección de la voz y vio a su madre acercándose. Su madre sonreía, con los brazos abiertos, esperándola. El calor de su presencia iluminaba todo a su alrededor. «Mi pequeña, ¿qué haces aquí?», le preguntó su madre, con una voz llena de ternura. La niña, con una sonrisa débil en su rostro, corrió hacia ella. No importaba lo cansada que estuviera, ni lo dolorosos que fueran sus músculos. Corría, porque sabía que su madre la abrazaría, que la protegería, que la amaría como siempre lo había hecho. Al llegar junto a ella, su madre la abrazó con fuerza, envolviéndola en sus brazos cálidos. En ese abrazo, la niña sintió todo el amor y la protección que tanto había deseado. Por un momento, todo parecía perfecto. Todo el sufrimiento, todo el dolor se desvaneció en la calidez de ese abrazo. «Estás a salvo, mi amor», susurró la madre, acariciando suavemente su cabello. «Ya no tienes que tener miedo». La niña cerró los ojos, completamente entregada a ese momento de felicidad, de amor. No importaba el frío, ni la oscuridad, ni la soledad que había sufrido durante tanto tiempo. En ese sueño, todo estaba bien. En ese sueño, la niña era feliz. En ese sueño, su madre estaba allí para protegerla, para cuidarla. Y en ese sueño, el amor que sentía por ella la envolvía como un manto, dándole una paz que no conocía. Al mirar a su alrededor, la niña vio más figuras familiares, seres queridos que habían estado con ella en su vida. Su abuela, su padre, sus hermanos, todos sonreían, rodeándola de amor y consuelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada malo pudiera sucederle en ese lugar. El calor, la luz y la felicidad la envolvían, y por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió que no estaba sola, que estaba rodeada de la familia que la amaba y la cuidaba. Mientras todo a su alrededor brillaba con una luz cálida y dorada, la niña descansó en los brazos de su madre. Ya no tenía miedo. Ya no sentía hambre. Ya no sentía frío. Todo estaba bien, porque estaba con las personas que amaba, en el lugar que siempre había soñado. Un lugar donde la oscuridad no existía, donde la paz y el amor prevalecían. Con una sonrisa en los labios y una paz profunda en su corazón, la niña cerró los ojos, completamente rendida al sueño. Su cuerpo se relajó, y su respiración se hizo más suave, más tranquila. Estaba en paz. Estaba a salvo. Estaba rodeada de amor. Y, por fin, pudo descansar. Este capítulo representa el último escape de la niña a la crueldad de la realidad. A través del sueño, la niña encuentra consuelo en el abrazo de su madre, en un lugar lleno de paz y amor. Es un descanso temporal de su sufrimiento físico y emocional, un anhelo profundo de sentirse amada y segura. Este sueño refleja la esperanza que persiste en su corazón, incluso cuando la realidad parece demasiado dura. Capítulo 9. El regreso de la abuela. En el suave resplandor del sueño, la niña descansaba, rodeada por el calor y la calma que la abrazaban como un manto protector. Durante ese tiempo, el frío y la oscuridad ya no parecían importar. Estaba en un lugar lleno de amor, rodeada de su madre y los seres queridos que la habían cuidado. El amor que siempre había deseado parecía haber llegado, y por un momento, todo lo malo se desvaneció. Pero algo aún más especial estaba por ocurrir. Algo que le traería un consuelo más allá de lo que había imaginado. Mientras la niña se encontraba envuelta en ese sueño tan cálido y reconfortante, algo inesperado comenzó a suceder. Una figura familiar emergió de la luz, una figura que, aunque ya no estaba entre los vivos, jamás había dejado de estar en su corazón. Era su abuela, la misma abuela que había aparecido en la visión de la cerilla, la misma que había dejado un amor eterno en su alma. Esta vez no se desvaneció. Esta vez, su presencia se mantuvo firme. La abuela apareció, con una sonrisa dulce y una mirada llena de paz, como si hubiera estado esperándola todo este tiempo. Su cabello plateado brillaba bajo la luz suave que la rodeaba, y su rostro, aunque marcado por los años, seguía siendo tan amable y lleno de cariño como siempre. Cuando la niña la vio, su corazón dio un salto. No podía creer lo que veía, pero en lo más profundo de su ser, sabía que la abuela estaba allí para ella, una vez más.
Abuela, susurró la niña, con los ojos brillantes de asombro. La abuela se agachó para estar a la altura de la niña, extendiendo sus brazos con ternura. Mi pequeña, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. La niña, al escuchar esas palabras, no pudo evitar lanzarse hacia ella, como si todo su ser reconociera la calidez que solo su abuela podía ofrecer. El abrazo que la niña había soñado durante tantos días, el abrazo que deseaba más que nada en el mundo, al fin era real. Su abuela la rodeó con los brazos, apretándola contra su pecho, dándole la seguridad que tanto necesitaba. El calor de su abuela era inconfundible, y la niña se sintió como en casa. ¿Por qué me dejaste, abuela?, preguntó la niña, con un leve sollozo en su voz. Te extraño tanto. La abuela acarició suavemente su cabello, como siempre lo había hecho. Mi amor, yo nunca te he dejado realmente. Siempre estaré en tu corazón, más cerca de lo que imaginas. Aunque no pueda estar contigo en este momento, mi amor nunca se apaga. Siempre estaré cuidándote desde donde sea. La niña la miró con ojos llenos de esperanza. Por un momento, la angustia del frío, el hambre y la soledad parecieron desaparecer. Todo lo que necesitaba era el amor de su abuela, y ahora sentía que la tenía de nuevo. ¿De verdad, abuela? ¿Estarás siempre conmigo? Sí, mi niña. Siempre, respondió la abuela con una voz que transmitía todo el amor y la seguridad que la niña había perdido por tanto tiempo. Aunque no puedas verme, yo siempre estaré a tu lado, guiándote. Solo tienes que cerrar los ojos y recordar lo que te he enseñado. El amor no se va nunca, aunque parezca que todo está perdido. La niña asintió, con una sensación de consuelo que la invadió por completo. Sabía que la abuela tenía razón. Aunque las cosas parecieran oscuras, el amor que ella había recibido de su abuela seguiría siendo una luz en su vida. No importa lo que pasara, esa luz no la abandonaría. La abuela la miró con ternura, luego levantó la mano y señaló hacia un punto más allá de las flores que rodeaban el campo en el que se encontraban. Mira, mi pequeña. Lo que está por venir es hermoso. Ya no sufrirás más. La oscuridad no te alcanzará, porque tu corazón está lleno de amor. Y el amor, mi niña, siempre te guiará. La niña miró en la dirección que su abuela había señalado y vio una luz brillante, como si un camino de estrellas se abriera ante ella, una senda que la llevaría a un lugar lleno de paz y felicidad. Era un sendero de esperanza, uno que la conduciría hacia un futuro donde el dolor y la soledad ya no tendrían cabida. Un futuro donde el amor sería su fuerza y su refugio. Es hora de que descanses, mi pequeña, dijo la abuela, con una sonrisa llena de dulzura. Ya no necesitas más sufrimiento. Ahora puedes descansar, porque todo estará bien. La niña, con el corazón lleno de gratitud, asintió. Se sintió por fin en paz, rodeada por el amor de su abuela, sabiendo que siempre estaría a su lado, incluso si no podía verla. Con un último abrazo lleno de amor, la abuela comenzó a desvanecerse lentamente, pero su presencia seguía siendo palpable. La niña, con los ojos cerrados, respiró profundamente, dejando que el consuelo de esa última visión la envolviera por completo. Y con el corazón lleno de paz, la niña finalmente se entregó al sueño profundo, sabiendo que el amor de su abuela sería su luz para siempre. Este capítulo simboliza el regreso de la abuela en un sueño lleno de consuelo y amor. A través de esta aparición, la niña encuentra la paz que tanto había buscado, y por fin comprende que el amor de su abuela la acompañará siempre, incluso cuando no pueda verla. Es un momento de trascendencia emocional, donde el consuelo de la familia, aunque invisible, sigue siendo una fuerza que guía a la niña. Capítulo 10. La despedida. El sueño de la niña continuaba envolviéndola en su cálida y reconfortante luz. Aunque la visión de su abuela comenzaba a desvanecerse, el amor que había sentido en su abrazo y en sus palabras permanecía en su corazón. Un profundo sentimiento de paz llenaba su ser, y por un momento, ya no temía. No le temía al frío, ni a la oscuridad. Ya no sentía la soledad que había arrastrado durante tanto tiempo. Estaba en paz. La abuela había dejado una última sonrisa en su rostro, y con esa imagen en su mente, la niña se sintió más ligera. Ya no estaba sola, ni perdida en la fría noche. Tenía la certeza de que el amor de su familia era lo único que no desaparecería, lo único que siempre la acompañaría, sin importar las circunstancias. Pero el tiempo de la niña en ese lugar de sueños y calor estaba por terminar.
A medida que la luz de la visión de la abuela se iba apagando lentamente, la niña sintió una suave sensación de tristeza. Sabía que debía despedirse, pero ya no era una despedida llena de desesperación. Era una despedida serena, sabia, como si ella misma supiera que debía seguir adelante. No se trataba de abandonar su amor ni su consuelo. No se trataba de perder lo que había encontrado en su sueño, sino de aceptar que ese ciclo de su vida, aunque hermoso, había llegado a su fin. «Abuela», murmuró la niña con los ojos aún cerrados. «Siempre estarás conmigo, ¿verdad?» «Siempre, mi amor», respondió la abuela con una voz suave y amorosa, aunque la niña ya no podía verla. «Aunque mis brazos ya no puedan abrazarte, mi amor te rodeará por siempre. No me iré nunca de tu lado». La niña cerró los ojos con una sonrisa tranquila. El frío y la oscuridad de la realidad parecían tan lejanos en ese momento. En su corazón, llevaba consigo las palabras de su abuela, la promesa de que siempre estaría a su lado, más allá de lo visible. El amor que había recibido no desaparecería nunca. Entonces, la luz del sueño comenzó a desvanecerse poco a poco, y la niña sintió una extraña mezcla de paz y dulzura. La visión de la abuela se desvaneció por completo, pero no sentía que fuera una pérdida. No sentía tristeza ni vacío. Al contrario, estaba llena de un calor profundo, un calor que provenía del interior de su ser. Un calor que la hacía sentirse segura, como si toda la bondad y el amor que había recibido a lo largo de su vida ahora estuviera dentro de ella, listos para acompañarla en todo lo que viniera. La niña, aunque en un lugar físico sombrío y frío, comenzó a sentir algo diferente. Sabía que la abuela ya no estaba frente a ella, pero el amor de la abuela seguía presente en su corazón. No la había dejado sola. Su abuela no la abandonaría jamás. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el campo de flores ni rodeada de la luz cálida del sueño. Estaba de nuevo en las frías calles de la ciudad, pero algo había cambiado en ella. Aunque el frío era insoportable, el peso de la desesperación ya no la aplastaba. Había algo nuevo en su interior, algo que no podría ser arrebatado por el viento gélido ni por las sombras que se cernían sobre ella. Con una serenidad inesperada, la niña se levantó lentamente, como si las fuerzas que tanto había perdido la hubieran devuelto en su alma. Aunque no podía ver su abuela, sentía su presencia, como una luz que la guiaba desde dentro. Su corazón, ya más ligero, sentía la esperanza renacer en él. No todo estaba perdido, no todo era oscuridad. El amor que había experimentado en el sueño seguía vivo en su interior, y aunque el mundo a su alrededor no había cambiado, algo dentro de ella sí lo había hecho. La niña comprendió que el amor era algo eterno, algo que no moría con la muerte, ni se extinguía con la oscuridad. El amor quedaba grabado en el alma, como una luz que nunca se apaga. La visión de la abuela había sido un consuelo, pero lo que realmente la había tocado había sido el recordatorio de que ella no estaba sola. Ella siempre habría tenido a su abuela dentro de ella, dentro de su corazón, como un faro de luz en los momentos más oscuros. El amor de la abuela viviría en ella siempre. Con esa sensación de consuelo y esperanza, la niña miró una vez más hacia el cielo estrellado, como si buscara una señal. No sabía lo que el futuro le depararía, ni cómo sería el siguiente paso en su vida, pero algo había cambiado. La oscuridad ya no la asustaba tanto. Ya no tenía miedo. Sabía que, aunque la vida no fuera fácil, siempre llevaría consigo la luz del amor que nunca dejaría de brillar. Y así, con el corazón lleno de la paz de un amor eterno, la niña se levantó y comenzó a caminar. No hacia la oscuridad, sino hacia la luz que había encontrado dentro de ella misma. Este capítulo simboliza la despedida de la niña del sueño y de la visión de su abuela. Aunque la despedida sea inevitable, es una despedida serena y llena de paz, ya que la niña comprende que el amor no se apaga y que su abuela siempre la acompañará, aunque no de una manera física. La niña, al final, se siente más fuerte y más esperanzada, lista para enfrentar lo que venga con el consuelo de saber que no está sola. Capítulo 11. El amanecer. La fría noche había caído sobre la ciudad con todo su peso, cubriendo las calles con una capa helada y silenciosa. La niña, a pesar de la penumbra y el viento cortante que aún la envolvían, caminaba lentamente, con el corazón más ligero que antes. Había perdido muchas cosas a lo largo de su corta vida, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que no estaba sola. El amor que había sentido en su sueño seguía latiendo en su interior, como una llama pequeña pero inquebrantable.
El frío seguía siendo implacable, y la nieve se acumulaba a sus pies, cubriéndola con un manto blanco que la hacía sentirse aún más pequeña, aún más vulnerable. Sus pies descalzos estaban casi congelados, pero su mente no estaba en el dolor ni en el sufrimiento. Su cuerpo temblaba, pero su alma estaba en paz. Había sentido el abrazo de su madre, la dulzura de su abuela, y en algún lugar dentro de ella, ese amor seguía vivo. El mundo a su alrededor seguía inmóvil, atrapado en las garras de la noche. Las luces de las casas a su alrededor brillaban de manera distante, como si pertenecieran a otro mundo, uno lleno de calor y seguridad. Pero ella, la pequeña cerillera, no podía ser parte de ese mundo. No podía tocar esas luces, ni sentir el calor de los hogares. Sin embargo, dentro de su corazón, había una luz que ya no podía apagarse, una luz que no dependía de la oscuridad del mundo exterior. A medida que la niña caminaba por las calles desiertas, una suave brisa comenzó a soplar. No era el viento cortante que había sentido antes, sino una brisa más cálida, como si el amanecer estuviera comenzando a asomarse en el horizonte. La nieve, que había cubierto todo a su paso, comenzaba a brillar de una manera diferente, como si cada copo de nieve llevara consigo una chispa de esperanza. Algo estaba cambiando. Algo estaba por suceder. A lo lejos, más allá de las casas y las calles vacías, pudo ver una luz en el horizonte. Era tenue al principio, casi invisible, pero conforme caminaba, la luz se hacía más fuerte, más cercana. El amanecer estaba comenzando a despuntar, empujando la oscuridad hacia atrás, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. La niña, aún descalza y fría, comenzó a caminar con más determinación, como si el amanecer estuviera llamándola. Aunque no entendía bien por qué, sentía que ese amanecer tenía un significado especial para ella. Era como si el sol, al elevarse en el cielo, trajera consigo una nueva oportunidad, una nueva vida. Una vida en la que ya no habría más sufrimiento, ni frío, ni soledad. Con cada paso que daba, la luz del amanecer se hacía más brillante, y su corazón se llenaba de una energía renovada. No podía ver con claridad lo que la esperaba, pero el simple hecho de saber que la oscuridad estaba siendo reemplazada por la luz le daba un sentido de esperanza, como si todo lo malo de su vida estuviera dejando de existir. Y aunque su cuerpo aún sentía el peso del frío y el cansancio, su alma se sentía más ligera, más libre. Finalmente, al llegar al borde de la ciudad, donde el paisaje comenzaba a despejarse, la niña se detuvo y miró al horizonte. Allí, justo donde la oscuridad y la luz se encontraban, el sol comenzó a emerger lentamente, coloreando el cielo con tonos de rosa, naranja y dorado. El sol, tan grande y brillante, parecía anunciar el fin de la larga noche, el fin de la tristeza y el sufrimiento. Era un amanecer lleno de promesas. La niña levantó la cabeza, sintiendo el calor de los primeros rayos de sol en su rostro. Cerró los ojos, y en ese momento, todo lo que había experimentado, todas las pruebas y el sufrimiento, parecieron desvanecerse. El sol tocaba su piel, y con ello venía una sensación de paz profunda. El frío ya no la atacaba con tanta fuerza, y en su lugar, una calma llena de luz la envolvía. El sol no solo traía calor físico, sino también calor emocional, como si el propio universo estuviera abrazándola, diciéndole que todo estaría bien. El amanecer, en su resplandor y su promesa, era un recordatorio de que siempre hay un nuevo comienzo. Siempre, después de la noche más oscura, llega la luz, trayendo consigo la oportunidad de empezar de nuevo, de sanar, de encontrar paz. Y en ese amanecer, la niña entendió que, aunque su vida había sido dura, ella había encontrado algo más importante que la oscuridad. Había encontrado la luz dentro de sí misma. La niña se quedó allí, mirando el amanecer con una sonrisa tranquila en su rostro, una sonrisa que reflejaba el cambio en su corazón. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo había cambiado dentro de ella. Sabía que, aunque el mundo a su alrededor fuera frío y sombrío, ella ya no estaría sola. El amor de su abuela, de su madre, de todos los que la habían querido, seguía vivo en su corazón, iluminando su camino como el sol iluminaba el cielo. Con una sensación de paz y esperanza en su interior, la niña dio un último vistazo al amanecer. Ya no temía. Ya no sentía miedo. Con cada paso que daba, se alejaba más de la oscuridad y se acercaba a un futuro lleno de luz. Y mientras el sol se elevaba completamente en el cielo, la niña comenzó su nuevo camino, su nueva vida, sabiendo que el amanecer de cada nuevo día sería su guía.
Este capítulo simboliza la transición de la niña de la oscuridad al amanecer, tanto física como emocionalmente. Es un momento de renovación, un símbolo de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. La niña, al final, comienza a comprender que, aunque las dificultades sigan presentes, siempre hay espacio para la luz, el amor y la paz interior. Capítulo 12. La tristeza en el corazón de la abuela. El amanecer había sido el primer rayo de esperanza para la pequeña cerillera, pero mientras ella avanzaba en su camino hacia un futuro incierto, hubo alguien más, en otro lugar, que también vivía una triste realidad, la abuela. Aunque la niña había sentido su presencia en sueños y visiones, había algo más profundo que la abuela sentía, algo que aún la mantenía triste y con el corazón lleno de una pena inexplicable. La abuela, en su mundo de luz y paz, no estaba completamente libre de la tristeza que había acompañado su vida cuando aún vivía en la tierra. Aunque su amor por la niña era inmenso y su conexión parecía eterna, había algo que la atormentaba desde su partida. Era el dolor de no haber podido proteger a la niña de la pobreza, del frío, de la vida cruel que le tocó vivir. Esa pena la había acompañado al más allá, y en su lugar de descanso, la abuela nunca dejó de sentir una profunda tristeza por la suerte que había corrido su pequeña. El amor de la abuela seguía vivo, pero había algo que no podía sanar por completo, la imagen de la niña perdida en las calles frías, sola y desprotegida. Aunque la niña sentía el calor de su amor en sus sueños, la abuela, desde su lugar, veía con tristeza la vida que aún la acechaba. Aunque la pequeña había encontrado consuelo en su corazón, el dolor de la abuela seguía presente, como una sombra detrás de su luz. La abuela se encontraba en su propia morada, un lugar donde la paz reinaba, rodeada por una serenidad que le permitía estar cerca de aquellos a quienes amaba, pero también estaba marcada por la ausencia de lo que más había querido, el bienestar de su pequeña. Desde donde estaba, podía ver lo que ocurría en el mundo de la niña. Sabía que la niña caminaba sola, que la oscuridad de la vida humana seguía apoderándose de ella, y que su alma aún no había encontrado el refugio que tanto deseaba. En su morada, rodeada de luz y flores, la abuela observaba el cielo, las estrellas y el resplandor del amanecer que tocaba la tierra. Pero incluso allí, la tristeza se colaba en su pecho, porque no podía abrazar a la niña, no podía protegerla como lo había hecho en vida. Y aunque la niña sentía que la abuela siempre la acompañaría, la abuela, desde su lugar, sentía la angustia de no poder intervenir directamente en su sufrimiento. La abuela cerró los ojos por un momento, dejando que sus pensamientos se calmaran, pero la tristeza persistía, como un susurro en su corazón. Pensaba en las noches frías que la niña había tenido que soportar, en el hambre que había sentido, en las calles por donde había caminado sin que nadie le ofreciera ayuda. La abuela deseaba haber podido hacer algo más mientras estaba viva, haber hecho lo necesario para evitar que su pequeña pasara por tantas pruebas. A pesar de su partida, la imagen de la niña descalza, con el rostro pálido, le rompía el corazón. ¿Por qué no pude hacer más por ti, mi niña?, susurró la abuela al viento, como si ese suspiro pudiera llegar hasta el lugar donde la niña caminaba. Perdóname por no haberte dado más, por no haberte protegido lo suficiente. Pero, a pesar de su pena, la abuela sabía algo que la mantenía firme en su lugar. El amor nunca muere. Aunque no pudiera intervenir físicamente, el amor que había dado a la niña era eterno. Aunque su vida en la tierra había llegado a su fin, su amor seguía siendo un refugio invisible, un abrazo que la niña podía sentir siempre que lo necesitara. La abuela levantó la vista nuevamente, mirando al cielo estrellado que brillaba como una manta de luz. Te he dado todo lo que pude, mi pequeña, pensó. Y siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. En ese instante, la tristeza de la abuela comenzó a transformarse en algo más. A pesar del dolor que sentía por la niña, la abuela sabía que no debía rendirse. El amor que compartían era más fuerte que cualquier oscuridad. Y aunque no podía cambiar lo que había pasado, podía seguir guiando a la niña desde donde estaba, enviándole un poco de consuelo, un rayo de luz cada vez que la niña lo necesitara. La abuela, con su corazón lleno de amor y pesar, se dejó envolver por el resplandor de la luz a su alrededor. Sabía que su pequeña cerillera aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que nunca estaría realmente sola. Aunque su corazón estaba marcado por la tristeza de no poder estar junto a ella, sabía que la niña, al igual que ella, llevaba en su interior la luz del amor que no se apaga. Y así, mientras la abuela observaba con los ojos cerrados, se permitió un momento de descanso, dejando que la tristeza se disolviera en la paz de saber que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa.
Un amor que, aunque no se pueda ver, siempre encuentra una manera de ser sentido. Este capítulo explora la tristeza de la abuela, que, aunque en paz, no puede evitar sentir dolor por la difícil situación de la niña. La abuela, aunque amada por la niña en sus sueños, sigue siendo consciente de las dificultades que enfrenta la pequeña, y su corazón se llena de pesar por no haber podido protegerla más en vida. Sin embargo, su amor sigue siendo un consuelo eterno, una luz que nunca se apaga. Capítulo 13. La reflexión sobre la vida. Mientras el sol comenzaba a ascender con sus cálidos rayos, tocando suavemente el horizonte, la niña, aunque aún caminaba por las frías calles de la ciudad, empezó a experimentar una calma extraña en su interior. El amanecer, con su resplandor dorado, la llenaba de una nueva sensación de paz, una sensación que se mezclaba con la ligera tristeza que aún la acompañaba. Aunque su cuerpo estaba agotado y sus pies descalzos seguían fríos, había algo dentro de ella que estaba cambiando, como si una profunda reflexión sobre la vida comenzara a asentarse en su corazón. A medida que avanzaba, su mente empezó a divagar, viajando por los recuerdos de su corta existencia. Pensó en su niñez, en aquellos días lejanos de amor y cuidado. Recordaba a su madre, su risa, las caricias suaves que solían consolarla. En su mente, todo parecía tan lejano ahora, como un sueño desvaneciéndose en la niebla. La vida, antes sencilla y cálida, ahora era una serie de momentos fríos y solitarios, donde las sonrisas eran escasas y el amor parecía algo intangible. Pero, al igual que el sol se alzaba en el cielo, también surgían pensamientos nuevos en la niña. La vida, pensaba, no era solo una cadena de sufrimiento, como ella había creído durante tanto tiempo. En su dolor y en su soledad, había descubierto algo que ni siquiera imaginaba, su propia fortaleza. Aunque las circunstancias nunca le habían sido favorables, había continuado adelante, luchando por seguir caminando, por no rendirse. ¿Por qué sigo aquí?, se preguntaba, mirando a su alrededor, observando cómo el mundo seguía su curso indiferente a su dolor. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué, si la vida es tan difícil, me sigo aferrando a ella? A medida que estas preguntas recorrían su mente, la niña comenzó a entender algo importante. La vida no era solo lo que ella veía a su alrededor, no era solo el frío y la pobreza. La vida era también la esperanza, las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Un rayo de sol, una sonrisa compartida, una palabra amable. Había algo en la vida que no podía ser definido solo por el dolor y las dificultades. La vida, pensó, era una mezcla compleja de momentos felices y tristes, de luces y sombras, y de cada uno de esos momentos, se aprendía algo nuevo. Ella recordaba las visiones de su abuela, la calidez de su abrazo, el amor profundo que le había ofrecido. Aunque la vida de la niña había sido solitaria, había habido momentos de amor genuino, momentos que le habían dado fuerzas para seguir. Había conocido el cariño de su madre, la ternura de su abuela, y esos momentos de amor no podían ser borrados por el frío de la calle ni por la dureza del mundo. Aunque la vida había sido dura, ella comprendía que lo que realmente importaba no era la cantidad de sufrimiento que uno tuviera, sino cómo enfrentaba ese sufrimiento, cómo encontraba consuelo en lo más profundo del corazón. La vida no es solo lo que he vivido, ni solo lo que me ha tocado enfrentar, reflexionó la niña mientras caminaba por la nieve. Es también la manera en que elijo vivir, la manera en que sigo adelante, la manera en que aprendo y cambio. Y en ese momento, la niña sintió una gran comprensión. Aunque su vida hubiera sido marcada por la pobreza y la dificultad, ella podía, de alguna manera, encontrar significado en su dolor. Podía convertir su sufrimiento en algo que le enseñara a ser más fuerte, más valiente, más humana. Podía aprender a ver más allá de lo inmediato y a comprender que el amor, aunque no siempre visible, siempre estaba presente en su vida, incluso cuando parecía más distante. Tal vez no he tenido todo lo que he querido, pensaba, pero he tenido algo aún más valioso. El amor, la bondad y la esperanza que siempre, de alguna manera, se han mantenido vivos dentro de mí. Y con eso, puedo seguir adelante. Al mirar al cielo, sintió que algo en ella comenzaba a cambiar. Aunque las dificultades de la vida seguían allí, aunque el frío y el hambre todavía la acechaban, ya no los veía de la misma manera. La vida no era solo dolor. La vida era también aprendizaje, crecimiento, y momentos fugaces de belleza y consuelo. Quizás la vida no sea perfecta, ni fácil, pensaba la niña, pero es lo que tengo, y lo que decida hacer con ella es lo que realmente importa. No debo rendirme. Debo seguir adelante,
siempre. Así, mientras los primeros rayos de sol tocaban la tierra, la niña continuó caminando, ahora con un corazón más sabio y tranquilo. Había comprendido que, aunque la vida no siempre fuera amable, siempre habría algo dentro de ella que le daría fuerzas para seguir adelante. La luz de la esperanza, la bondad de los recuerdos, y la profunda comprensión de que la vida, con todo su dolor y sus alegrías, era algo que valía la pena vivir. Este capítulo es una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, la resiliencia y el aprendizaje que proviene de enfrentar las adversidades. La niña comienza a entender que la vida no se define solo por el sufrimiento, sino por la capacidad de encontrar significado en las dificultades y en los momentos de amor que ha recibido. Es un momento de crecimiento y autocomprensión. Capítulo 14. Un recordatorio de compasión. La niña, con su mente llena de nuevas reflexiones y su corazón más sereno que antes, continuaba su andar por las calles frías de la ciudad. A pesar de la claridad de sus pensamientos, la tristeza no desaparecía por completo. Aún sentía el frío mordiendo su piel, aún podía escuchar el sonido de sus pasos resonando en el silencio invernal de la mañana. Pero algo había cambiado dentro de ella. Había entendido que, a pesar de las dificultades de la vida, siempre había algo por lo que valía la pena luchar. Mientras avanzaba, pasó junto a un pequeño mercado donde varias personas se movían apresuradas, comprando y vendiendo, como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Sin embargo, la niña observó algo que la detuvo en seco. En un rincón del mercado, un hombre mayor, cubierto con un abrigo raído, se encontraba en una esquina, pidiendo algo de comida. Su rostro estaba marcado por la edad y la fatiga, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, una tristeza similar a la que ella misma había sentido durante tantas noches. Nadie parecía prestarle atención. Las personas pasaban de largo, completamente ajenas a su presencia, tan absorbidas por sus propios asuntos que no notaban al hombre ni su necesidad. La niña, parada allí, observó en silencio. Su corazón, que ya llevaba consigo la comprensión del sufrimiento humano, sintió una profunda conexión con ese hombre. Aunque su vida había sido dura, aunque aún sentía el peso del frío en sus huesos, ella sabía lo que era estar sola, sin que nadie te mirara, sin que nadie te ayudara. Y en ese momento, algo en su interior despertó, algo que le recordó lo más esencial de la vida, la compasión. Recordó las veces en que, aún siendo pequeña, había ofrecido lo poco que tenía a otros, a veces sin esperar nada a cambio. Había dado un pedazo de pan, una mirada amable, una sonrisa sincera. Ahora, mientras observaba al hombre que parecía haber caído en el olvido, ella sabía que, aunque su situación no era mejor, siempre había espacio para la bondad, para la compasión. En un impulso, la niña se acercó al hombre. Aunque su estómago estaba vacío, aunque su cuerpo temblaba por el frío, tomó una decisión. Sin pensar en sí misma, sin dudar un solo segundo, tomó la última cerilla que le quedaba y, sin miramientos, se acercó al hombre. Lo miró a los ojos y le ofreció la pequeña llama que había guardado con tanto cuidado. No para iluminar su propio camino, sino para dar algo, aunque fuera mínimo, al hombre que ahora parecía perdido en la indiferencia del mundo. El hombre la miró, primero con sorpresa, luego con una tristeza aún más profunda. «Gracias, pequeña», dijo con voz rasposa. «No me imaginaba que alguien tan joven aún se preocupara por los demás». Las palabras del hombre calaron hondo en el corazón de la niña. Aunque él no tenía mucho que ofrecer, su gratitud le hizo comprender que incluso el gesto más pequeño de compasión tenía un gran impacto. El simple hecho de ver a otro ser humano, de reconocer su sufrimiento, de ofrecer algo de ti mismo sin esperar nada a cambio, eso era lo que realmente importaba en la vida. No importaba cuán pequeño fuera el gesto, siempre había valor en la bondad. Nos olvidamos demasiado a menudo de lo que realmente importa, pensó la niña, mientras veía al hombre tomarse un momento para encender la cerilla. En ese breve instante, compartieron algo mucho más que una llama. Compartieron humanidad, conexión, compasión. La niña regresó a su camino, pero no sin antes mirar una vez más al hombre. Él estaba sentado, ahora con la cerilla iluminando su rostro, su expresión mucho más tranquila que antes. Ella entendió que, aunque su vida seguía siendo difícil, había algo poderoso en la capacidad de compartir, en la bondad que se ofrecía desinteresadamente. La compasión era un recordatorio constante de que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre había luz. A medida que avanzaba por la ciudad, la niña recordó las palabras de su abuela:
aquellas palabras de amor y aliento que siempre la habían acompañado. El amor nunca muere, pensó. La compasión nunca se pierde, siempre regresa a ti cuando más la necesitas. Y cuando das amor, cuando das tu tiempo y tu energía a los demás, encuentras un poco de paz dentro de ti mismo. Era un recordatorio de lo que realmente importaba: las personas, las conexiones, el amor, la bondad y la compasión que compartimos unos con otros. En ese breve encuentro con el hombre, la niña comprendió que su sufrimiento no la definía, que su vida no era solo el frío y la soledad. En su interior, llevaba consigo una chispa de compasión que podía ofrecer al mundo. Y aunque las calles de la ciudad estuvieran llenas de indiferencia, había algo que nunca podría arrebatarle: su capacidad de amar, de dar, de cuidar a los demás. A medida que el día avanzaba, la niña se sentía más ligera. Sabía que, aunque su camino aún fuera largo y difícil, no estaba completamente sola. La compasión, como una semilla, había sido plantada en su corazón. Y aunque el frío seguía ardiendo en su piel, la luz de esa compasión iluminaba su camino, guiándola hacia un futuro lleno de esperanza. Este capítulo profundiza en la importancia de la compasión, no solo como una virtud moral, sino como un recordatorio esencial de lo que realmente da valor a la vida humana. La niña, a pesar de sus propias dificultades, aprende que la verdadera humanidad radica en la capacidad de ayudar, de ofrecer a los demás algo de lo que uno tiene, aunque sea poco. La compasión se convierte en la fuerza que la mueve, recordándole que incluso los pequeños gestos de bondad tienen un impacto profundo. Capítulo 15. El legado de la pequeña cerillera. El aire frío de la mañana se sentía más pesado que nunca, como si la ciudad misma estuviera sumida en un profundo sueño. Las luces de las casas brillaban débilmente, mientras la nieve cubría las calles en un manto blanco y silencioso. La pequeña cerillera, de pie en la calle desierta, ya no sentía el frío de la misma manera. Su cuerpo, agotado y cubierto de cicatrices, ya no podía seguir luchando. Sus ojos se cerraban lentamente, como si estuviera a punto de caer en un sueño profundo y reparador, el tipo de sueño que solo aquellos que han soportado el dolor durante tanto tiempo pueden entender. En ese momento, el mundo que la rodeaba comenzó a desvanecerse. Ya no veía las casas, ni las luces titilantes. El frío y el hambre parecían no importar. En su mente, todo se había suavizado. Y, mientras sus ojos se cerraban lentamente, un resplandor suave y cálido apareció frente a ella, iluminando todo su ser. La niña, sin comprender del todo qué ocurría, se sintió atraída por esa luz. Un instinto profundo la empujaba a acercarse, como si ese resplandor significara algo importante, algo que iba más allá de lo que ella había experimentado. Con sus fuerzas al límite, dio un paso hacia la luz. En su corazón, sintió una paz inexplicable. El sufrimiento que la había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. No solo el frío abandonaba su cuerpo, sino también el dolor emocional, el vacío de la soledad, la sensación de abandono que siempre había arrastrado consigo. La luz la envolvió por completo, como un abrazo protector, y en ese instante, entendió que su lucha había llegado a su fin. Ya no había necesidad de luchar más. La niña sintió como si fuera llevada por una corriente suave, una corriente que la conducía a un lugar seguro, un lugar donde la paz reinaba. De repente, frente a ella apareció la figura que más había amado en su vida, su abuela. Su rostro estaba radiante, lleno de una serenidad que la niña nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con una luz que reflejaba un amor incondicional, un amor que la pequeña cerillera siempre había deseado. La abuela la miró con ternura, y aunque no dijo una sola palabra, su mirada lo decía todo. «Has hecho bien. Ahora estás a salvo». La niña, sin poder evitarlo, rompió a llorar. No era un llanto de dolor, sino un llanto de liberación, un llanto por todo lo que había sufrido, pero también por todo lo que había aprendido. Las lágrimas caían por su rostro, pero no eran lágrimas amargas, sino lágrimas de comprensión. Por fin había encontrado la paz que siempre había buscado, por fin había encontrado el amor que tanto anhelaba. «Abuela, ¿es realmente tú?», susurró la niña, mientras su voz temblaba por la emoción. La abuela asintió, su sonrisa iluminando el ambiente que las rodeaba. «Sí, mi querida. Soy yo. Y he estado esperando este momento. Sabía que algún día, después de todo tu sufrimiento, encontrarías el camino hacia la paz. Ahora puedes descansar, ya no tienes que seguir luchando».
Con ese abrazo, la niña sintió que todo el dolor de su vida se desvanecía. Era como si el sufrimiento hubiera sido solo un capítulo en una historia que, al final, se resolvía en amor y serenidad. La niña entendió que la vida no era solo dolor, como había creído tantas veces, sino también una búsqueda constante de luz, de amor y de conexión. En ese preciso momento, una visión de todo lo que había vivido pasó ante sus ojos. Vio su infancia, su vida en la calle, el sufrimiento, las miradas indiferentes de las personas, pero también vio las pequeñas muestras de bondad que había encontrado en su camino, la compasión de un extraño, el recuerdo de su madre y de su abuela, el calor de una sonrisa en medio de la oscuridad. Recordó la sensación de la luz de la cerilla, aquella chispa que había encendido en la noche, y cómo, en ese momento, había descubierto que incluso el más pequeño gesto de amor podía iluminar el camino más oscuro. La abuela la miró con ternura y, con voz suave, le dijo: «Tu vida no ha sido en vano, querida. Aunque has vivido momentos de dolor, has dejado un legado en el corazón de las personas. Aunque las calles no se han detenido para llorar tu partida, el amor que ofreciste, aunque pequeño, sigue siendo luz para aquellos que te recuerdan. Has enseñado a otros lo que significa la compasión, la esperanza, el valor de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido». La niña, con los ojos brillando, comprendió que su vida, aunque corta y llena de sufrimiento, había tenido un propósito. Había dejado una huella en el mundo, aunque no la hubiera visto. Los gestos de amor que había dado, aunque insignificantes para los demás, eran luz en medio de la oscuridad. Ella había sido una pequeña chispa de compasión en un mundo que a menudo parecía carecer de ella. Y ahora, esa chispa seguía brillando, aunque ya no en la forma en que ella lo había imaginado. Pero, ¿y los demás? ¿Las personas que siguen sufriendo?, preguntó la niña, preocupada. La abuela sonrió con una paz infinita. Ellos también encontrarán su camino, mi amor. Lo que has hecho, lo que has dado, siempre regresa. La compasión que mostraste no se pierde. Aunque no siempre veas los resultados de tus acciones, el amor nunca desaparece. Has sido una luz para aquellos que te han visto, y tu luz nunca se extinguirá. La niña, comprendiendo profundamente esas palabras, miró a su alrededor. El mundo ya no era el mismo. La oscuridad ya no la aterraba. Había encontrado su lugar, su propósito. Aunque ya no estaba entre los vivos, su alma descansaba en paz, sabiendo que su legado viviría a través de aquellos que la recordaran. El amor y la compasión que había dado eran ahora parte de un todo mayor, algo que trascendía la muerte. Al final, la niña se dejó llevar por la corriente de luz que la rodeaba. El sufrimiento, las dificultades, ya no importaban. Había encontrado lo que había estado buscando durante toda su vida: el amor eterno, la paz, y la certeza de que su vida había sido significativa, que había dejado una huella en el mundo, aunque en su tiempo no lo hubiera entendido. Mientras se desvanecía en la luz eterna, la niña sonrió, sabiendo que su alma ya no estaba sola. Había encontrado el hogar que tanto anhelaba, un hogar lleno de amor, de comprensión y de esperanza. Este capítulo refleja el legado de la pequeña cerillera. A pesar de las adversidades de su vida, ella dejó una huella profunda en el mundo a través de su bondad, su compasión y su valentía. El sufrimiento no la definió, sino que su capacidad para amar, aunque pequeña, iluminó su camino y el de los demás. Al final, la niña encuentra la paz, rodeada del amor eterno de su abuela, y se da cuenta de que su vida, aunque breve, ha tenido un impacto significativo y duradero. Y así concluye la historia de la pequeña cerillera, un relato lleno de valentía, compasión y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y hasta la próxima.